reglas de oro en reumatología. En la novena regla de oro, esto que les comenté anteriormente, toda monoartritis de instalación reciente o súbita, cuya etiología no es clara, es tributaria de una artrocentesis con el fin de descartar una artritis séptica, ya que le dije de que existen habitualmente tres causas: o es traumática, o es séptica, o es gota. No hay más. Ya entonces se debe puncionar con el afán de obtener un líquido sinovial, incluyendo cultivo. Si observo cristales de urato monosódico de pirofosfato cálcico básico, son diagnósticos de gota o pseudogota, respectivamente, aunque ambas situaciones pueden coexistir en el mismo paciente. Y por otra parte, me va a poder aclarar si se trata de una artritis séptica, descartando desde un inicio de que no haya sido por un golpe, obviamente, ¿no? Y finalmente hay que recordar que esto es importantísimo, sumamente importante. Si los exámenes de laboratorio no coinciden con la impresión clínica, repetirlo una o dos veces, desecharlos y tomar nuevamente decisiones terapéuticas con bases clínicas. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, criterios para lupus eritematoso sistémico, tengo manifestaciones articulares, cutáneas, neurológicas, hematológicas, dermatológicas, ¿listo? Y me salen los ANA, los anti-DNA, los anti-SMIT, me salen a títulos bajos o algunos negativos, pero mi sospecha clínica es alta, entonces tendré que volver a repetir los laboratorios, ya que mi sospecha clínica me hace pensar de que sí, evidentemente estoy frente a ese cuadro, pero que en ese momento, quizás porque es muy reciente la enfermedad, entonces los títulos de esos autoanticuerpos no han salido elevados y debo volver a solicitarlo nuevamente. Por eso es que siempre es importante la clínica del paciente. Alrededor del 5% de los sujetos sanos pueden mostrar, entonces miren acá, en su suero títulos bajos de autoanticuerpos y sin dejar de privilegiar la tribuna de expresión libre, no dejarse influenciar ni ceder a los deseos cuando son infundidos del paciente. Esto quiere decir de que este, ustedes tienen siempre que mantener su postura y su criterio clínico ante todo, ¿ya? Espero que lo hayan podido tomar en cuenta, o si ya lo han grabado muchísimo mejor. Son las 10 reglas de oro en laboratorio reumatológico. Entonces, complementa al examen físico, hay exámenes de evaluación general, hay exámenes inmunológicos, hay exámenes de líquido articular y hay estudios de electrodiagnóstico. Cuando hablamos de exámenes de evaluación general, estos exámenes me van a permitir hacer una evaluación inicial. Voy a poder tener estudios que me valoren el curso de la enfermedad, evaluar el compromiso orgánico y evaluar incluso los efectos secundarios a drogas. Ya, entonces, para eso siempre de inicio se tienen que pedir lo que son la biometría hemática y química sanguínea, ¿no? Un hemograma completo y siempre ver la parte de la química sanguínea, ¿no? La glicemia, función hepática, renal, las proteínas, ya, perfil lipídico. Siempre tengo que valorar toda esa parte de conjunto porque los medicamentos que se vayan a utilizar pueden repercutir negativamente en alguno de estos órganos, ¿ya? Entonces, estos son los exámenes de evaluación general, los que les acabo de mencionar, incluido un examen general de orina. Por ejemplo, en la serie roja es muy común, muy frecuente encontrar en los pacientes, como son enfermedades crónicas, habitualmente inflamatorias de orden sistémico, entonces, ¿qué tipos de anemias van a tener? Normocíticas, normocrómicas de enfermedad crónica, ¿cierto? Algunos pueden tener anemias megaloblásticas, pero esto puede ser por el uso del metotrexato. Ya, entonces por el uso del metotrexato. Entonces, cuando se recibe el paciente recibe metotrexato, tiene que tomar el ácido fólico para que no interfiera con el ciclo, ¿no es cierto?, de la vitamina B12 con el ácido fólico y de esa manera no influye en la formación de los glóbulos rojos. Cuando no se consume ácido fólico es la que aparece la anemia megaloblástica.
También pueden ir asociados como parte de manifestaciones extraarticulares las anemias hemolíticas como una manifestación de una enfermedad autoinmune. En la serie blanca pueden haber leucocitosis. Un cuarto de los pacientes con artritis reumatoidea tienen leucocitosis. Ya entonces es una prueba más para que se den cuenta de que no toda fiebre, perdón, no toda leucocitosis es igual a proceso infeccioso. También en colagenopatías está presente. La fiebre reumática también, la terapia con corticoides o las artritis infecciosas también se asocian con leucocitosis. Leucopenias en el loop puede presentarse y las plaquetas, en relación a las plaquetas, puede haber trombocitosis en las artritis reumatoidea. La glicemia, puede haber hiperglicemia cuando se utilizan corticoides, valorar la función renal, ya dependiendo del tipo de enfermedad autoinmune, por ejemplo en el lupus, las pruebas hepáticas, cuadros autoinmunes como las hepatitis autoinmunes, cuadros crónicos de hiperaluminemia o hipergamma globulinemia, las de Waldenström, el calcio y la fosfatemia en alteraciones del metabolismo óseo en la insuficiencia renal crónica, metabolismo fosfocálcico, ¿ya? La uricemia en las gotas no tratadas, en los obesos, en los renales crónicos, la psoriasis suele aumentarse el ácido úrico, pero todo tiene que estar en relación con lo que yo pienso que el paciente tiene para que yo solicite los controles de laboratorio respectivos, ¿ya? Entonces, para eso yo debo conocer también los efectos que pueden tener las enfermedades en distintos órganos y los medicamentos que vaya a administrar, cómo pueden repercutir en esos órganos. La CPK ya se aumenta habitualmente sus concentraciones en el músculo cardíaco y el esquelético y revela una inflamación muscular en los casos de las polimiositis, por ejemplo, ¿no? En las que suele haber una pelvis espondilopatía, ¿ya? O afecta la cintura escapular o afecta la cintura torácica o pélvica, ¿ya? Las CPK suelen habitualmente estar aumentadas. Un examen de orina completa no solamente para detectar la presencia de una infección urinaria me sirve un examen de orina, sino que también puedo recoger otros datos que son importantísimos, como la proteinuria, la hematuria, la presencia de cilindros hemáticos, que habitualmente suele estar presente en el lupus eritematoso sistémico. La velocidad de sedimentación globular yo siempre lo pido, ya no, como son puras personas habitualmente mayores que veo, muchas de ellas vienen con pérdida de peso y como pruebas iniciales veo si hay un proceso inflamatorio que esté asociado, ya para partir de ahí en la búsqueda de otro tipo de proceso e ir afinando el diagnóstico. Entonces, siempre como un reactante de fase aguda que si bien no me dice algo específico, pero sí me dice que hay algo que está inflamado en alguna parte del cuerpo, sí me sirve en ese sentido. Es un reactante de fase aguda en base al fibrinógeno que monitorea la actividad simplemente de una inflamación. Y la eritrosedimentación va siempre o muchas veces relacionado con la proteína C reactiva, ¿ya? El PCR puede estar aumentado también cuando hay infección, cuando este es mayor o igual a 150 y cuando es menos a 150, solamente inflamación. ¿Ya? Entonces, la eritrosedimentación, si bien me indica de que es un reactante de fase aguda que habitualmente se presenta cuando hay inflamación, también con la edad puede estar aumentado en el embarazo, cuando hay anemia, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, infecciones, malignidad, enfermedad de colágeno, etcétera. O sea, son múltiples las enfermedades en las que se puede aumentar también. Por eso siempre hay que evaluar todo el espectro clínico de las enfermedades. La proteína C reactiva, como les mencioné, es un reactante de fase aguda también, ya por excelencia que se produce en el hígado bajo estímulo de diversas citoquinas proinflamatorias. Ya las conocen ustedes, la C, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, y que se documenta después de las 4 horas de un daño tisular. Ya les mencioné, menos de 150, inflamación intensa, más de 150, inflamación intensa, más infección. Estos son marcadores de enfermedad y aquí es donde ya juega la sospecha diagnóstica que yo pueda tener. Si pienso en una fiebre reumática, puedo pedir factor reumatoideo. Si pienso en un lupus eritematoso, ANA con anti-DNA.
un perfil ENA para buscar otras enfermedades del tejido conectivo, el perfil ENA, o para buscar una enfermedad de Sieger, anticardiolipina, anticoagulante lúpico o la beta-2 glicoproteína 1 para buscar un síndrome antifosfolipídico, que es el SAR. Los ANCA-C o ANCA-P para valorar lo que son las vasculitis, ¿ya? Que pueden ser de vasos pequeños o vasos grandes. Los factores perinucleares, anticuerpos antiqueratina, y así hay un montón de autoanticuerpos habidos y por haber, incluso para hígado, para páncreas, para sistema nervioso, para problemas articulares, o sea, autoanticuerpos, hoy en día hay cualquier cantidad, todo está en base a lo que uno esté sospechando a grosso modo, ya, para poder solicitar. ¿Ya? Entonces aquí algunos otros ejemplos. Esta es la secuencia sugerida, ya por ejemplo en artritis reumatoidea, el primer estudio que antes se solicitaba era el factor reumatoideo, pero hoy se sabe que el principal estudio en la artritis reumatoidea es el anti-PCC, que es el antipéptido cíclico citrulinado para hacer el diagnóstico. En las enfermedades mixtas del tejido conectivo son los ANA y el anti-1 ribonucleoproteinasa que se pide. ¿Ya? Entonces estos son los dos estudios. Cuando tengo los dos positivos, entonces estoy frente a una enfermedad mixta del tejido conectivo. Lupus, la asociación de ANA más un anti-DNA, la asociación del ANA más un anti-SMIT, la asociación de un ANA más un anti-RIBO-P, entonces son los que me hacen el diagnóstico. Aparte de mi sospecha clínica, obviamente, ¿no? En esclerosis sistémica, los ANA con el anti-CL70, en el CRES, ya que es la esclerosis múltiple, en la esclerosis sistémica, aquí está el síndrome CREST, ¿ya? El ANA, el anticentrómero, polismiositis o dermatomiositis, el ANA y el anti-JO1, ¿listo? Dermatomiositis, el anti-P150, el síndrome antifosfolipídico, están en el anticoagulante lúpico, el anti-beta-2 glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico, los anticardiolipina. Esto es el anticardiolipina, anticoagulante lúpico y el anti-beta-2 glicoproteína 1. Para Siegre es el anti-ROY, el antila y el antila asociado a un ANA. Y para las vasculitis de vasos pequeños están acá los ANCA, ANCA-C, ANCA-P, ya la granulomatosis de Wegner para ANCA-C, el Schur-Strauss ANCA-P, para la polingitis microscópica ANCA-P y el lupus inducido por droga, los anticuerpos antihistona. Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto? Entonces yo en base a lo que sospeche voy a solicitar el anticuerpo. ¿Listo? En base a mi sospecha clínica. Otros exámenes complementarios que no son diagnósticos de enfermedad es el complemento. Esto marca la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, el sistema de complementos C3 y C4 habitualmente suelen estar disminuidos y eso se lo considera un marcador de la actividad. Las electroforesis de proteínas, cuando tengo una hiperproteinemia o una hipoalbuminemia asociados a anemia, asociado a alta sospecha de una colagenopatía, me va a poder determinar la electroforesis de proteínas como que me va a permitir identificar todas las proteínas que tengo en mi cuerpo, no solamente las alfa, sino también las beta, las gamma, ¿ya? Las beta, etcétera. ¿Ya? Entonces, me da una curva de todos los tipos de proteínas que tengo. ¿Ya? Tanto las que están relacionadas a la globulina como las globulinas, las alfa globulinas, beta globulinas, gamma globulinas, etcétera. El factor reumatoideo, bueno, es un título significativo, se habla cuando es una dilución mayor en 1,80, ¿ya? Pero ya habíamos dicho que no siempre es diagnóstico de una artritis reumatoidea, puede haber en pacientes que no tienen ninguna manifestación, títulos ligeramente elevados o medios, ¿ya? En el 75 a 90% pueden ser positivos, ¿ya? Y también los títulos altos me denotan una enfermedad agresiva y mayor compromiso extraarticular. También se presenta en el síndrome de Sjögren, en la tuberculosis, endocardititis bacteriana, fibrosis pulmonar, sífilis, o en el 1 al 5% con títulos bajos o medios. ¿Listo? Entonces, a tomar en cuenta todos estos datos.
Los ANA, que son anticuerpos antinucleares, ¿ya? Si bien pueden estar positivos e indicarme que puede haber una colagenopatía, no me indica específicamente cuál. Hay distintos tipos de patrones de los anticuerpos antinucleares. Pueden ser tipo patrón homogéneo, granular o moteado, que esto es característico del lupus. Puede haber nuclear, periférico, anticentrómero, etcétera, ¿ya? Habitualmente se los considera positivo cuando las diluciones son mayor a 1 en 160. Bien, entonces esto también es importante. Y entonces hay patrones nucleares y dentro de los patrones nucleares está el homogéneo, ¿ya? Donde su antígeno es la cromatina. Están los anticuerpos antihistona, ¿listo? Que se encuentran en el lupus eritematoso generalizado en más del 80% de los casos. El patrón periférico asociado al antígeno, la anti-DNA, el moteado de los anticuerpos antihistona. Esto es importantísimo. Por ejemplo, si yo pienso que el lupus de la persona, de la mujer, ha sido inducido por un medicamento que ha hecho que desarrolle la enfermedad, entonces tendré que pedir anticuerpos antinucleares y anticuerpos antihistonas. Y si ese me sale positivo, estaré frente a un lupus inducido por droga. Cuando es un anamoteado, o sea, asociado al, al, al U1 ribonucleoproteínas, ¿ya? Habitualmente está asociado a la enfermedad mixta del tejido conectivo o al lupus eritematoso generalizado. El anti-Smith, ya que es patrón moteado grueso, se presenta en el 20 a 30% de los pacientes lúpicos, pero cuando está presente, sí o sí, tiene la enfermedad, ¿ya? El anti-RO o el anti-LA, cualquiera de estos dos, es más específico del síndrome de Sjögren, ¿listo? El anti-CLC70 habitualmente está asociado a la esclerosis sistémica y el anti-Q a la esclerodermatomiositis. Luego los anticuerpos anticentrómeros asociados a los anti-DNA está asociado al síndrome CRES. Y bueno, básicamente esos son de forma general los que deben conocer. Ya entonces en relación al anti-DNA, un ANA positivo con un anti-DNA positivo guarda una especificidad del 95% para lupus. ¿Listo? Entonces, es una condición como que casi un criterio que tengo que tener dos marcadores inmunológicos asociados a criterios clínicos para yo poder confirmar un lupus eritematoso sistémico. Si tengo un ANA con sospecha clínica, no puedo confirmar una, una enfermedad de lupus eritematoso. Tienen que estar habitualmente ambos. Hay un tipo de estudio que se llama perfil ENA, ¿ya? Que son anticuerpos extraídos del núcleo. Eso significa ENA, anticuerpos extraídos del núcleo. Y no son más que proteínas que se extraen de acá del núcleo, donde tienen diferentes anticuerpos. Entonces aquí está el anti-RO, el anti-LA, anti-SMID, anti-ribonucleoproteína, anti-CLC, anti-SCL70 y el anti-JO1. Ya, entonces, habitualmente esto viene todo junto. Ya, entonces, el laboratorio, cuando ustedes piden perfil ENA, todos estos anticuerpos les van a reportar. Entonces, yo, si quiero pedir algo en específico, puedo también hacerlo. Si quiero pedir algo más dirigido como el anti-SCL70, me lo pueden hacer también. Pero habitualmente el perfil ENA ya viene incluido todos estos. Solo que muchas veces les pueden salir 2 o 3 positivos y no guardan relación con la clínica que ustedes están pensando. Por eso, a no ser que tengan buena experiencia para que puedan asociarlo a la enfermedad que piensan, ¿ya? Los anticuerpos antifosfolipídicos, ya les mencioné, está relacionado al síndrome antifosfolipídico. Los ANC, anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, están asociados a las vasculitis. El complemento a una actividad de la enfermedad, la electroforesis de proteínas, si bien pueden estar asociados al mieloma múltiple, entonces habitualmente, sobre todo a las alteraciones relacionadas a las proteínas son las que se presentan alteradas, ¿no? Las macroglobulinemia, por ejemplo, si yo tengo sé que las proteínas normales van de 6 a 8 y yo tengo proteínas de 9, donde las globulinas son 6 y la albúmina
está en 2, entonces estoy frente a una macroglobulinemia. Entonces ahí tendría que pedir una electroforesis de proteína para que me desdoblen de dónde es que tengo esos 6 o 8 gramos de globulina. Serán alfa globulina, beta globulina, gamma globulina, ¿me entiendes? Por eso se hace la electroforesis de proteína. Luego está el líquido articular en caso de que haya sospecha de una artritis séptica o que no se sepa la causa de ese dolor o ese aumento de volumen de esa articulación. ¿Ya? Entonces tienen que ver las características macroscópicas, luego microscópicas y hacer el estudio correspondiente para determinar si estoy frente a una artritis séptica o si estoy frente a un cuadro de una, de una gota, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que sea incoloro o transparente, que haya menos de 200 leucocitos y estos tienen que ser menos de 25 polimorfonucleares. No tienen que haber cristales ni factor reumatoideo y el cultivo tiene que salir negativo. Cuando no es, cuando no es inflamatorio, o sea, se debe a una osteoartritis, ya el color es paja amarillo, ya los leucos están de 200 a 2000, menos de 25% de polimorfonucleares y todo lo demás sale negativo. Ahora aquí el tema bacán, ¿no? Cuando se trata de una gota o por una artritis reumatoidea, ese derrame articular, ¿ya? Cuando es por gota, habitualmente es amarillo. Hay de 100 a 150.000 leucocitos. Mayor del 50% son polimorfonucleares, pero lo interesante aquí es que hay cristales de uratos monosódicos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace característico la gota. Si fuera pseudogota, los pirofosfatos de calcio es lo característico. ¿Listo? Cuando es artritis reumatoidea, obviamente aquí el factor reumatoideo puede salirme positivo y es turbio, a pesar de que no es un proceso infeccioso. Cuando es un proceso inflamatorio, infeccioso, como una artritis séptica, es más que todo purulento y hay más de 50.000 a 100.000 células, pero acá miren, la diferencia son más del 75% son polimorfonucleares y los cultivos suelen salir positivos. Y estudios auxiliares de electrodiagnóstico, cuando además de un problema articular hay un problema muscular asociado, bueno, aquí el principal está la electromiografía, ¿ya? Muy bien, entonces jóvenes, eso de forma general lo que es el laboratorio en reumatología.